Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Santo y fiel, nos presentamos ante tu presencia con reverencia y gratitud. Tú eres el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de tu poder, el Dios que ve cada corazón, cada lágrima y cada oración hecha en secreto. Hoy te agradezco por otro día que nos concedes y de manera especial por cada suscriptor de este canal de oración y enseñanza de tu palabra. Padre, conoces a cada persona que forma parte de esta familia espiritual. Conoces su nombre, su historia, sus luchas invisibles y los sueños que guardan en el corazón de cada uno. Te pido que extiendas tus poderosas manos sobre cada suscriptor ahora. Bendice sus hogares, sus familias, su trabajo, su salud y su vida espiritual. Que no falte el pan en la mesa, que no falte la paz en el hogar y que no falte la fe en sus corazones. Señor, fortalece a los cansados, levanta a los abatidos, sana a los heridos por dentro y por fuera, da dirección a los confundidos, abre puertas para quienes necesitan oportunidades, restaura matrimonios, salva familias, trae liberación donde hay opresión. Que tu Espíritu Santo consuele, enseñe y guíe a cada suscriptor en toda la verdad. Que haya hambre de tu palabra, sed de tu presencia y perseverancia en la oración. Padre Celestial, que este canal sea un instrumento en tus manos para la edificación, la transformación y la salvación. Que cada mensaje ministrado aquí produzca fruto duradero. Que cada oración ofrecida aquí alcance tu trono y genere testimonios poderosos. Declaramos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor, y que ninguna arma forjada contra quienes confían en ti prosperará. Bendice, Señor, a cada suscriptor con protección divina, sabiduría espiritual y crecimiento constante en la fe. Que tu gracia los acompañe cada día, que tu presencia se sienta en cada decisión y que tu paz gobierne sus mentes y corazones. Y para quienes aún no están suscritos a este canal de oración y enseñanza de la palabra de Dios, los invito ahora a formar parte de esta cadena de fe. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros en oración. Aquí caminamos juntos, aprendiendo la palabra y buscando la presencia del Señor cada día. Que Dios Todopoderoso bendiga abundantemente tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. No ignores esto. La oración del Salmo 70 puede cambiar tu vida y traer paz inmediata ahora. ¿Alguna vez has sentido que necesitas ayuda urgente, pero no sabes cómo orar? Hay momentos en la vida en los que el corazón late rápido, la mente no se detiene y el problema parece más grande que tu fe. No es falta de amor por Dios, es presión, es angustia, es cansancio acumulado y en esos momentos las oraciones largas desaparecen. Solo queda un clamor: Señor, ayúdame. El Salmo 70 nace exactamente desde ese lugar. David no escribe una oración elegante, no construye un discurso complejo. Dice algo directo, casi desesperado. Oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, Señor, a socorrerme. Salmo 71. Esa frase revela una verdad poderosa. Dios no se ofende por tu urgencia. Él responde al clamor sincero. En este video descubrirás por qué esta oración breve tiene una profundidad espiritual impresionante. Veremos cómo el clamor urgente aparece a lo largo de la Biblia, cuando Pedro comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Cuando el salmista declaró que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46.1. Y cuando Romanos 10:13 afirma que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La oración del Salmo 70 no es solo un texto antiguo, es una activación espiritual inmediata. Es reconocer que no puedes resolverlo todo, es rendir el control, es invitar a Dios a intervenir ahora.
En una cultura que nos enseña a ser autosuficientes, esta oración nos devuelve a una verdad fundamental. Dependemos completamente del Señor. Y cuando esa dependencia es real, el Espíritu Santo se mueve, no de forma simbólica, sino concreta. Trae claridad donde había confusión, trae calma donde había pánico, trae dirección donde había caos. Exploraremos cómo esta oración rompe el orgullo silencioso, cómo abre espacio para la paz prometida por Jesús en Juan 14:27 y cómo activa la confianza descrita en Filipenses 4:6-7, donde se nos dice que al presentar nuestras peticiones delante de Dios, su paz guardará nuestro corazón y nuestra mente. Si hoy sientes presión, si necesitas respuesta inmediata, si tu alma pide descanso urgente, no ignores esto, porque a veces la oración que cambia tu vida no es la más larga, sino la más honesta. Y el Dios que respondió a David, que extendió la mano a Pedro y que escucha a todo el que clama, sigue actuando hoy. Quédate hasta el final, porque no solo entenderás el poder del Salmo 70, lo oraremos juntos. Y puede ser el momento exacto en que la paz de Dios invada tu corazón ahora mismo. Oh Dios, apresúrate a librarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Salmo 71. Esta no es una oración decorada. No es una meditación extensa. Es un grito. Es la voz de alguien que siente que el tiempo se agotó. Y si eres sincero contigo mismo, sabes exactamente de qué está hablando David. Hay momentos en los que no necesitas una explicación teológica, necesitas ayuda inmediata. Hay días donde la ansiedad no espera turno. Hay noches donde el pensamiento corre más rápido que tu fe. David no intenta impresionar a Dios, no organiza un discurso complejo, no justifica su estado emocional, va directo al punto. Apresúrate, socórreme. Esa estructura corta y urgente rompe una idea que muchos han adoptado sin darse cuenta, que para que Dios responda, la oración debe ser perfecta, larga o espiritualmente sofisticada. El Salmo 70 destruye esa lógica. Lo que activa el cielo no es la elegancia del lenguaje, es la autenticidad del clamor. Piensa con claridad. Cuando una persona se está ahogando, no recita un tratado, grita. Y en Mateo 14:30 vemos exactamente eso. Pedro camina sobre el agua, comienza a hundirse y no elabora una oración compleja. Dice, Señor, sálvame. Y el texto afirma que inmediatamente Jesús extendió la mano. Esa palabra cambia todo. Inmediatamente. Cristo no evaluó si la fe de Pedro era suficiente. No esperó a que mejorara su declaración. Actuó. Eso revela el corazón activo de Jesús. Ahora hazte una pregunta racional y honesta. Si el Señor respondió a un grito breve en medio de una tormenta literal, ¿por qué crees que no puede responder a tu tormenta emocional, financiera o familiar? El problema no suele ser que Dios no escuche. Muchas veces es que nosotros intentamos resistir demasiado antes de clamar. Queremos demostrar fortaleza, queremos mantener control. Pero el Salmo 70 nos enseña que la dependencia es más poderosa que la apariencia. Salmo 46:1 declara que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La expresión pronto auxilio no sugiere demora indiferente. Habla de presencia activa en el momento crítico. Desde una perspectiva lógica, si Dios se define a sí mismo como ayuda presente, entonces la distancia que sientes no proviene de Él, sino de la forma en que estás interpretando tu situación. La emoción puede gritar abandono, pero la Escritura declara acompañamiento. Hay algo profundamente transformador en aceptar que la urgencia no ofende a Dios. Muchos creyentes sienten culpa por orar con desesperación. Piensan que deberían mostrarse siempre tranquilos, equilibrados, firmes. Pero la Biblia está llena de clamores intensos. David clama, Pedro clama.
Incluso Jesús en Getsemaní ora con angustia real. La fe bíblica no niega la presión, la lleva delante del Padre. Romanos 10:13 afirma que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No establece condiciones emocionales previas, no exige estabilidad perfecta. Dice todo aquel. Eso incluye al que tiembla, al que duda, al que está agotado. Invocar no es un acto religioso vacío, es reconocer que necesitas intervención externa, es admitir que tus recursos son limitados y que dependes del poder de Dios. Aquí entra una distinción clave que debes entender. El pánico te encierra dentro de tus pensamientos, te hace girar en círculos mentales. El clamor, en cambio, rompe ese encierro y se dirige hacia Dios. El pánico amplifica el problema, el clamor activa relación. El Salmo 70 convierte la urgencia en puente, no en prisión. En lugar de quedarse atrapado en la angustia, David la transforma en oración directa, y cuando transformas tu urgencia en clamor, algo invisible comienza a suceder. Romanos 8:26 declara que el Espíritu Santo intercede cuando no sabemos cómo orar. Eso significa que incluso si tus palabras son cortas, incluso si tu mente está desordenada, el Espíritu toma esa expresión sincera y la presenta delante del Padre de manera perfecta. No estás solo en tu oración urgente, hay una cooperación divina ocurriendo. Tal vez has estado intentando resolver tu inquietud con distracciones, con razonamientos interminables o con silencio forzado. Pero el Salmo 70 te propone algo más simple y más profundo. Cuando no sabes qué más decir, di lo esencial. Pide ayuda, clama con honestidad, reconoce tu necesidad. Ese acto no es debilidad espiritual, es madurez. Quédate atento, porque al final haremos una oración profética basada en este salmo. No será un ritual mecánico, será una declaración consciente que puede traer paz inmediata a tu interior. Pero antes, necesitas comprender algo decisivo. La urgencia que sientes no es señal de que tu fe se terminó. Puede ser señal de que estás a punto de aprender a depender de Dios de una manera más real que nunca. Y eso cambia completamente el significado de tu crisis. La urgencia no es falta de fe, es revelación de dependencia. Cuando David dice, apresúrate, no está dudando del poder de Dios, está reconociendo su propia limitación. Y aquí hay una diferencia que transforma la vida espiritual. Dudar del carácter de Dios es incredulidad. Reconocer que no puedes más y correr hacia Él es fe en su forma más pura. Muchos creyentes confunden serenidad con espiritualidad. Piensan que si sienten presión o desesperación, algo está mal en su relación con Dios. Pero observa los salmos con atención. Están llenos de expresiones intensas, de preguntas, de súplicas urgentes. La Biblia no presenta una fe anestesiada. Presenta una fe que siente profundamente y aún así se dirige a Dios. Desde una perspectiva racional, si la fe solo existiera cuando todo está bajo control, entonces no sería fe, sería comodidad. La fe verdadera se activa cuando el control se rompe, cuando las circunstancias superan tu capacidad, cuando reconoces que tus cálculos no alcanzan. Ese es el punto donde la dependencia se vuelve real. Salmo 70 no es un texto de alguien distante de Dios, es la oración de alguien que sabe a quién acudir. La urgencia de David no lo aleja del Señor, lo acerca, y eso revela algo esencial. La fe no elimina la sensación de presión, redefine hacia dónde llevas esa presión. Mira lo que ocurre en Mateo 14. Pedro comienza a hundirse porque desvía la mirada hacia el viento. El miedo aparece cuando pierde el enfoque, pero aún en ese instante crítico, su reacción no es alejarse, es gritar hacia Jesús. Esa decisión es fe, no perfecta, no impecable, pero real. Y Jesús responde extendiendo la mano.
Aquí hay un principio profundo. La fe no es la ausencia total de temor, es la dirección correcta en medio del temor. Cuando sientes urgencia y eliges clamar a Dios, en lugar de encerrarte en tu mente, estás actuando en fe. No estás negando tu emoción, la estás canalizando hacia la única fuente de ayuda verdadera. Romanos 10:13 confirma que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar implica acción, no es pensamiento pasivo, es reconocimiento activo de necesidad. Cuando dices, Señor, ayúdame, estás confesando que Él es la solución y que tú no lo eres. Eso no te debilita, te posiciona correctamente. Hay algo que debes confrontar con honestidad. La autosuficiencia puede parecer fortaleza, pero espiritualmente es aislamiento. Cuando intentas resolverlo todo solo, te desconectas de la intervención divina. La urgencia, en cambio, puede convertirse en la puerta que te devuelve a la comunión real. No ignores esa sensación intensa. Puede ser el llamado a depender de verdad. Salmo 46:1 dice que Dios es pronto auxilio en las tribulaciones. Eso significa que la tribulación no cancela su presencia. La tribulación revela tu necesidad de esa presencia. Si hoy estás en un momento crítico, eso no es prueba de abandono. Es oportunidad para experimentar ayuda concreta. Pero hay un obstáculo que muchos enfrentan en este punto. Sienten culpa por su desesperación. Creen que Dios se molesta con su intensidad. Y esa idea los frena. Antes de clamar con libertad, necesitan saber algo que cambiará completamente su perspectiva. Dios no se incomoda con tu desesperación. Él se mueve cuando es sincera. Y eso es lo que vamos a entender ahora. Dios no se molesta con tu desesperación. Esa idea debe quedar clara en tu interior. Muchos creyentes cargan una imagen distorsionada del Padre, como si fuera un juez impaciente que espera que mantengas compostura espiritual en todo momento. Pero la Escritura muestra algo distinto. Salmo 46:1 declara que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio no es una ayuda que llega con reproche, es una respuesta que nace del amor. Piensa en esto con lógica sencilla. Si un padre terrenal escucha a su hijo gritar en peligro, no se ofende por el tono desesperado. Corre hacia él, cuánto más el Padre Celestial. La desesperación sincera no es una falta de respeto hacia Dios, es reconocimiento de necesidad. Y la necesidad es el terreno donde la gracia actúa con mayor claridad. En la Biblia no vemos a Jesús alejándose de los que claman con intensidad. Vemos lo contrario. En Mateo 14, Pedro grita en medio del miedo y Jesús extiende la mano. No lo deja hundirse unos segundos más para darle una lección. Interviene. Esa intervención revela el carácter del Señor. Él no observa tu angustia con indiferencia, se involucra. Hay una mentira silenciosa que paraliza a muchos. Les dice que deben calmarse antes de orar, que deben ordenar sus emociones antes de acercarse a Dios. Pero el Salmo 70 comienza precisamente desde el desorden emocional. Apresúrate. No hay formalidad excesiva, hay urgencia real. Y Dios permitió que esa oración quedara registrada como palabra inspirada. Eso significa que la desesperación presentada correctamente no es rechazada, es acogida. Desde una perspectiva racional, si Dios fuera inmutable en su amor, entonces tu intensidad emocional no altera su disposición hacia ti. Él no se irrita con tu necesidad. Él ya conoce tus pensamientos antes de que los expreses. La oración no informa a Dios de algo nuevo. Te posiciona a ti en dependencia consciente. Salmo 46 no niega la tribulación. La menciona, la reconoce, pero la coloca junto a una verdad mayor, amparo y fortaleza. Cuando estás bajo presión, no estás fuera del alcance divino.
Estás en el lugar donde su ayuda puede manifestarse con más claridad. Observa cómo Jesús actuaba con los que sufrían, el leproso que se acerca con inseguridad, el ciego que grita en la multitud, la mujer que toca su manto en silencio. Ninguno fue rechazado por su intensidad. Al contrario, la fe expresada en necesidad activó el poder. Cristo no es distante frente al dolor humano, es cercano y compasivo. Tal vez has estado reprimiendo tu clamor porque temes parecer débil espiritualmente, pero la verdadera debilidad no es clamar, es pretender que no necesitas ayuda. Cuando llevas tu desesperación al Padre, no estás mostrando falta de fe, estás demostrando confianza en que Él puede responder. Y aquí hay algo que necesitas entender antes de avanzar. La rapidez de Dios no siempre coincide con tu percepción del tiempo. Pronto auxilio no significa siempre intervención instantánea visible, sino presencia inmediata en medio de la presión. A veces el milagro comienza internamente antes de manifestarse externamente. Si Dios no se molesta con tu desesperación, entonces puedes orar con libertad total, sin máscaras, sin discursos forzados, sin temor a ser juzgado. Y cuando oras así, con el corazón abierto, algo poderoso se activa, porque hay momentos donde un simple grito sincero cambia el rumbo completo de una historia. Y eso lo vemos con claridad en la experiencia de Pedro. Pedro caminaba sobre el agua mientras mantenía la mirada en Jesús. Eso ya era un milagro en sí mismo. Estaba haciendo algo que desafiaba toda lógica natural, pero en el momento en que desvió la mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:30 no oculta ese detalle. El miedo entró cuando el enfoque cambió, y esa escena describe con precisión lo que ocurre en nuestra vida interior. Muchas veces comienzas con confianza, das pasos firmes, crees que todo está bajo dirección divina, pero de repente las circunstancias se intensifican. Noticias inesperadas, problemas que crecen, pensamientos que se multiplican, y cuando tu atención se fija más en el viento que en Cristo, el temor empieza a dominar, no porque Dios haya cambiado, sino porque tu enfoque se desplazó. Lo impresionante no es que Pedro haya dudado, lo impresionante es lo que hizo en el momento crítico. No se quedó analizando su error, no intentó nadar solo. No gritó hacia los demás discípulos, gritó hacia Jesús: Señor, sálvame. Esa frase corta contiene una decisión profunda. En medio del fracaso eligió la dirección correcta. Aquí hay un principio espiritual que debes entender con claridad. No es la ausencia de caída lo que define tu fe, es hacia dónde miras cuando comienzas a caer. Pedro pudo haberse paralizado por vergüenza o pánico, pero eligió clamar, y el texto es contundente. Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Inmediatamente. Esa palabra debe quedarse contigo. Cristo no esperó a que Pedro aprendiera la lección completa antes de ayudarlo. No lo dejó hundirse hasta el fondo para probar su resistencia. Extendió la mano en el momento exacto del clamor. Eso revela la disposición activa del Señor frente a la urgencia. Desde una perspectiva lógica, si Jesús responde a un clamor en medio del error, entonces tu momento de debilidad no es obstáculo para su intervención. Al contrario, puede convertirse en el punto de contacto donde experimentas su poder de manera más directa. El problema no es que estés enfrentando viento fuerte. El problema sería intentar enfrentarlo sin clamar. Observa también algo más profundo. Jesús no solo lo salva del hundimiento, lo sostiene, lo toma de la mano. La intervención no es distante, es cercana. No es solo solución externa, es contacto personal. Así actúa Dios. No envía ayuda fría y lejana. Se involucra. Tal vez hoy sientes que te estás hundiendo en pensamientos repetitivos, en ansiedad, en presión constante. Tal vez
El viento de las circunstancias te distrae. Pero la escena de Pedro te enseña algo crucial. No necesitas una oración perfecta para activar la intervención divina. Necesitas un clamor dirigido correctamente. Y aquí surge una pregunta decisiva. ¿A quién estás dirigiendo tu grito interior? ¿A tus propias fuerzas? ¿A tu análisis constante? ¿A la opinión de otros? ¿O estás dirigiéndolo a Jesús? Porque cuando el clamor tiene dirección correcta, el milagro tiene punto de contacto. Pero aún hay algo más profundo que debemos entender. No se trata solo de un grito en medio de la crisis. Se trata del poder que hay en invocar el nombre del Señor de manera consciente. Y eso nos lleva a una declaración bíblica que amplía este principio y lo convierte en promesa universal. Romanos 10:13 declara una verdad que atraviesa toda la Escritura. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa frase no está limitada a una situación específica. No está dirigida solo a personas espiritualmente fuertes. Dice todo aquel. Eso incluye al que duda, al que tiembla, al que siente que está perdiendo el control. Invocar no es repetir una palabra de manera mecánica. Invocar es reconocer autoridad. Cuando alguien invoca el nombre del Señor, está confesando que Jesús tiene poder para intervenir. Está admitiendo que necesita salvación en ese momento, sea del pecado, del miedo, de la confusión o de la desesperación. Piensa con claridad lógica. Si la promesa es universal, entonces no depende de tu nivel emocional, no depende de tu desempeño reciente. Depende del carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Si Él prometió responder al que invoca, entonces la condición es simple, invocar. En el Salmo 70 vemos esa invocación directa. David no habla de Dios en tercera persona. Se dirige a Él. Apresúrate, socórreme. Eso es invocar. Es hacer personal la oración. No es reflexión teórica, es diálogo urgente, y cuando la oración se vuelve personal, la relación se activa. Observa cómo esta verdad se conecta con Mateo 14. Pedro no gritó, ayuda al vacío. Gritó, Señor. Reconoció quién tenía autoridad sobre la tormenta. La palabra Señor implica dominio, gobierno, soberanía. Cuando invocas el nombre del Señor, estás recordando que no estás frente a un espectador, sino frente al Rey que tiene poder sobre el viento. Hay algo profundamente transformador en decir el nombre de Jesús en medio de la presión, no como fórmula, sino como acto consciente. El nombre representa su obra, su carácter, su autoridad. Cuando lo pronuncias con fe, estás alineando tu mente con la verdad de quién Él es. Desde una perspectiva racional, esto reorganiza tu estructura interna. Si reconoces que hay una autoridad superior actuando, tu sensación de aislamiento disminuye. El miedo pierde parte de su fuerza porque ya no eres el único responsable de resolver la situación. Has invocado al Señor. Muchos enfrentan crisis repitiendo pensamientos negativos, repiten escenarios catastróficos. Invocan mentalmente el problema una y otra vez, pero Romanos 10:13 te propone algo diferente. Invoca el nombre del Señor. Cambia el foco de tu mente. Cambia la dirección de tu clamor. No se trata de negar la realidad. Se trata de introducir una realidad mayor. La realidad de un Dios que responde. La realidad de un Cristo que salva. La realidad de un Espíritu Santo que intercede. Cuando invocas, activas esa relación. Y aquí hay una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué nombre estás repitiendo en tu interior cuando la presión aumenta? ¿El nombre del problema o el nombre del Señor? Porque lo que invocas, eso domina tu enfoque. Pero aún necesitamos profundizar en algo esencial. Invocar es el inicio. Presentar tus peticiones delante de Dios produce un efecto específico que transforma mente y corazón. Y ese efecto no es abstracto.
Es una paz que actúa como guardia espiritual. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Filipenses 4, 6, 7 ofrece una instrucción clara y una promesa concreta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una sugerencia poética, es una estrategia espiritual precisa. Observa el orden. Primero, presentar las peticiones. Después, la paz que guarda. No dice que la paz llega porque el problema desaparece inmediatamente. Dice que llega cuando llevas la carga delante de Dios. Eso cambia el enfoque. El milagro inicial no siempre es externo. Muchas veces es interno. La palabra guardar en el texto original tiene una connotación militar. Implica vigilancia activa, protección constante. No es una paz frágil que se rompe con la primera noticia negativa. Es una paz que se coloca como centinela en la puerta de tu mente y de tu corazón. Eso es profundamente poderoso. Piensa con claridad racional. Si tu mente está bajo ataque constante de pensamientos repetitivos, de escenarios imaginarios, de preocupaciones anticipadas, necesitas algo que la custodie. La paz de Dios no es simple sensación agradable. Es intervención espiritual que protege tu interior mientras atraviesas la situación. Cuando presentas tus peticiones, estás haciendo algo más que hablar. Estás trasladando la carga. Estás reconociendo que no tienes que sostener todo en soledad. Ese acto cambia tu postura psicológica y espiritual. Dejas de actuar como si fueras el único responsable del resultado. Eso reduce la tensión interna. La instrucción también incluye acción de gracias. No porque todo esté resuelto, sino porque reconoces quién es Dios antes de ver el desenlace. Agradecer en medio de la presión fortalece la confianza. Te recuerda que el carácter del Padre es fiel, incluso cuando el escenario es incierto. Aquí hay una conexión profunda con el Salmo 70. Cuando David dice, apresúrate, está presentando su petición. No la esconde, no la minimiza, la pone delante de Dios. Filipenses confirma que ese acto no queda sin efecto. Produce una paz que guarda. Tal vez has intentado calmar tu mente con distracciones, con lógica excesiva o con silencio forzado. Pero la paz que realmente custodia el interior no proviene del control humano, proviene de la relación con Dios. Cuando entregas tu afán, el Espíritu Santo comienza a estabilizar tus pensamientos. Y esto es clave. La paz que sobrepasa entendimiento no siempre tiene explicación racional inmediata. Puede que las circunstancias sigan siendo desafiantes. Puede que aún no veas la solución completa. Pero algo dentro de ti deja de agitarse con la misma intensidad. Esa es la guardia espiritual operando. Ahora surge una reflexión decisiva. Si la paz puede proteger tu mente, entonces no todos tus enemigos son externos. Algunos son internos. Pensamientos insistentes, acusaciones repetitivas, ansiedad constante. El Salmo 70 habla de enemigos que retroceden y necesitamos entender cómo esa oración también funciona como una declaración de guerra espiritual contra lo que intenta dominar tu interior. Cuando lees el Salmo 70 con atención, notas que David no solo pide ayuda, también declara que sus enemigos sean avergonzados y retrocedan. Eso introduce una dimensión que muchos pasan por alto. Esta oración no es solo súplica, también es confrontación espiritual. David no acepta pasivamente la presión. La lleva delante de Dios y pide intervención contra aquello que lo amenaza. Ahora piensa con honestidad. No todos tus enemigos tienen rostro humano. Algunos se manifiestan como pensamientos repetitivos que te acusan. Otros como miedo constante que anticipa fracaso. Otros como recuerdos que te paralizan.
Si reduces el concepto de enemigo solo a personas, perderás la profundidad de esta oración. Desde una perspectiva racional, un enemigo es cualquier fuerza que intenta destruir tu estabilidad, tu paz o tu propósito. En ese sentido, la ansiedad persistente puede convertirse en enemigo. La culpa no resuelta puede convertirse en enemigo. La narrativa interna que dice, no vas a salir de esto, puede convertirse en enemigo. El Salmo 70 te enseña a no dialogar indefinidamente con esas voces, sino a presentarlas delante de Dios. David no negocia con sus adversarios, no intenta convencerlos, pide que retrocedan. Esa postura cambia algo en el interior. En lugar de asumir una actitud defensiva permanente, adopta una actitud de confianza en la justicia divina. No es arrogancia, es dependencia de la intervención de Dios. Cuando llevas tus luchas internas al Señor, estás declarando que no aceptas que gobiernen tu mente. Filipenses 4 habló de la paz que guarda. Ahora el Salmo 70 muestra que también puedes pedir que aquello que te oprime retroceda, no desde tu propia fuerza, sino desde la autoridad de Dios. Hay algo poderoso en cambiar la conversación interna. En lugar de repetir, no puedo más, comienzas a declarar, Señor, socórreme. En lugar de alimentar el pensamiento negativo, lo presentas ante el Padre y pides que pierda fuerza. Esa es guerra espiritual práctica, no es espectáculo, es alineación consciente con la verdad. El Espíritu Santo participa activamente en este proceso. Romanos 8:26 afirma que Él intercede en tu debilidad. Eso incluye momentos donde la presión mental parece abrumadora. No estás luchando solo contra esos enemigos invisibles. Hay una intercesión operando que fortalece tu interior. Tal vez has intentado ignorar esos pensamientos, pero regresan. Has intentado distraerte, pero vuelven. El Salmo 70 no propone evasión. Propone confrontación dirigida hacia Dios. En vez de luchar en soledad, entregas la batalla al Señor. Y cuando haces eso, algo cambia en la dinámica espiritual. No se trata de negar que la presión existe, se trata de no permitir que tenga la última palabra. David no define su identidad por sus enemigos, define su esperanza por su relación con Dios. Esa es la diferencia, pero aún necesitamos entender algo más profundo. Existe una diferencia radical entre pánico descontrolado y clamor dirigido. Ambos nacen del miedo, pero producen resultados distintos, y comprender esa diferencia puede cambiar completamente la forma en que enfrentas tus momentos más críticos. El pánico y el clamor pueden parecer similares desde afuera, porque ambos nacen en momentos de presión, pero espiritualmente son completamente distintos. El pánico es miedo sin dirección. El clamor es miedo llevado a Dios. El pánico encierra la mente en un círculo repetitivo. El clamor abre una puerta hacia la intervención divina. Cuando el pánico domina, la mente comienza a proyectar escenarios negativos. Imagina lo peor. Amplifica cada detalle. Te convence de que estás solo y de que no hay salida. Desde una perspectiva racional, el pánico reduce tu capacidad de discernimiento. Actúas impulsivamente o te paralizas. Es una reacción sin ancla. El clamor, en cambio, reconoce el miedo pero lo orienta. No niega la emoción, la canaliza. Cuando David dice, apresúrate, no está descontrolado. Está enfocado. Está dirigiendo su urgencia hacia el único que puede responder. Eso transforma la energía del miedo en dependencia consciente. Mira nuevamente la escena de Pedro. Cuando comenzó a hundirse, pudo haberse entregado al pánico total. Pero su grito fue dirigido, «Señor, sálvame». Esa dirección marcó la diferencia entre ahogarse y ser sostenido. El clamor conectó su debilidad con la fuerza de Cristo. Desde una lógica clara, el pánico te coloca en el centro del problema.
Todo depende de ti. El clamor te desplaza del centro y coloca a Dios en esa posición. Eso cambia la estructura interna. Dejas de sentir que el peso total descansa sobre tus hombros. Hay personas que creen que clamar es perder dignidad. Piensan que deben mantener imagen fuerte, incluso delante de Dios. Pero la Escritura muestra lo contrario. El clamor sincero es acto de valentía espiritual. Es reconocer que no puedes salvarte a ti mismo y que necesitas intervención superior. El pánico se alimenta del aislamiento, te convence de que nadie entiende lo que estás viviendo. El clamor rompe ese aislamiento. Te recuerda que hay un Padre que escucha, un Hijo que intercede y un Espíritu que actúa. Esa conciencia reduce la intensidad de la amenaza percibida. Filipenses 4 enseña que al presentar tus peticiones, la paz guarda tu mente. Esa promesa no se activa en el pánico silencioso que se encierra en sí mismo. Se activa cuando decides llevar la carga delante de Dios. El clamor convierte la ansiedad en oración. Tal vez hoy estás en un punto donde la presión es fuerte. La diferencia no será la ausencia inmediata del problema. La diferencia será la dirección que elijas. ¿Te quedarás atrapado en la repetición mental o transformarás esa presión en diálogo con Dios? El Salmo 70 te invita a hacer lo segundo. No niega la urgencia, la redirige. Y cuando esa redirección ocurre, algo comienza a estabilizarse por dentro. Pero aún hay una promesa más profunda que necesitamos abrazar. Jesús habló de una paz que no se parece a la del mundo, una paz que permanece incluso cuando el entorno sigue agitado. Esa paz es clave para entender cómo esta oración puede cambiar tu vida ahora. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa declaración fue pronunciada en un contexto de tensión. Él sabía que sus discípulos enfrentarían incertidumbre, persecución y confusión. No prometió ausencia de conflicto, prometió una paz diferente. La paz del mundo depende de circunstancias favorables. Si todo está bajo control, hay tranquilidad. Si surge un problema, la calma desaparece. Es una paz frágil, condicionada, temporal. Pero la paz que Jesús ofrece no se basa en estabilidad externa, sino en relación interna. No es la negación de la tormenta, es la certeza de su presencia en medio de ella. Desde una perspectiva racional, esto transforma la forma en que interpretas la realidad. Si tu estabilidad emocional depende exclusivamente de variables externas, vivirás en constante vulnerabilidad. Pero si tu estabilidad se fundamenta en la promesa de Cristo, incluso en medio de presión hay una base firme. Cuando Jesús dice, «Mi paz os doy», está transfiriendo algo que le pertenece, no es una idea abstracta, es la misma paz que le permitió enfrentar la cruz sin perder comunión con el Padre. Es la serenidad que proviene de saber que el propósito de Dios es mayor que el momento de dolor. Conecta esto con el Salmo 70. Cuando David clama «apresúrate», no está rechazando la paz. Está buscando la intervención que conduce a ella. El clamor no contradice la paz, la precede. Primero llevas la urgencia delante de Dios. Luego recibes la estabilidad que Él produce. El Espíritu Santo actúa como mediador de esa paz. No solo consuela emocionalmente, sino que afirma verdades en tu interior. Te recuerda que no estás abandonado. Te persuade de que la historia no termina en la crisis actual. Esa acción invisible comienza a reducir el nivel de agitación interna. Tal vez tu entorno sigue siendo incierto. Tal vez las respuestas externas aún no llegaron. Pero si la paz de Cristo comienza a gobernar tu corazón, ya no reaccionas con la misma intensidad. La mente deja de proyectar catástrofes constantes. El corazón deja de latir con la misma urgencia descontrolada. No porque todo se resolvió,
sino porque estás sostenido. La frase «no se turbe vuestro corazón» no es una orden fría, es invitación a confiar. Jesús no ignora que habrá razones para temer, pero ofrece una alternativa. Puedes permitir que el miedo gobierne o puedes recibir su paz. Aquí surge una decisión concreta. ¿Vas a seguir midiendo tu estabilidad por lo que ocurre afuera o comenzarás a medirla por la promesa de Cristo? Porque la oración del Salmo 70 no solo busca rescate, busca restauración interior. Y aún necesitamos profundizar en algo más. Cuando David dice, apresúrate, está expresando urgencia temporal. Pero Dios no opera bajo ansiedad, opera bajo precisión. Comprender esa diferencia puede cambiar tu percepción del silencio y de los tiempos de espera. Cuando David dice, apresúrate, está expresando una sensación humana legítima. Para él, el tiempo parecía agotarse. La presión no admitía demora. Pero aquí debemos entender algo profundo. La urgencia del hombre no altera la soberanía del tiempo de Dios. Él no se mueve por ansiedad, se mueve por propósito. Desde una perspectiva humana, el silencio puede interpretarse como abandono. Si no vemos resultados inmediatos, concluimos que nada está ocurriendo. Pero esa conclusión nace de una visión limitada. Dios no es lento, es preciso. La diferencia es radical. Lento implica falta de capacidad. Preciso implica control absoluto del momento adecuado. Piensa con claridad racional. Si Dios ve el panorama completo y tú solo ves una parte, entonces su aparente demora puede ser protección, puede ser preparación, puede ser alineación de circunstancias invisibles que todavía no comprendes. La Biblia está llena de ejemplos donde la intervención divina llegó en el momento exacto, no antes ni después. En Juan 11, Jesús no fue inmediatamente cuando Lázaro enfermó. Desde la perspectiva humana, llegó tarde. Pero desde la perspectiva divina, llegó en el momento que revelaría mayor gloria. Eso no significa que Dios disfrute de tu espera. Significa que Él opera con visión completa. Cuando David clama, apresúrate, no está manipulando el reloj divino. Está expresando confianza en que Dios puede intervenir. La fe no exige que Dios se someta a tu cronograma. La fe reconoce que, aunque no entiendas el tiempo exacto, el carácter del Padre sigue siendo fiel. Aquí es donde muchos tropiezan. Confunden precisión con indiferencia. Interpretan el proceso como ausencia. Pero si el Espíritu Santo intercede, si Cristo prometió paz y si el Padre es pronto auxilio, entonces el silencio no equivale a abandono. Puede ser el espacio donde se está gestando algo mayor. Hay una madurez espiritual que nace cuando aceptas esta verdad. Dejas de medir la fidelidad de Dios por la velocidad de los resultados. Comienzas a medirla por la constancia de su presencia. Incluso en el intervalo entre la petición y la respuesta visible, Él sigue obrando. Esto no invalida tu clamor, no minimiza tu urgencia. El Salmo 70 demuestra que puedes pedir intervención inmediata, pero también te enseña que la confianza debe sostenerse aunque el reloj no marque lo que esperabas. Tal vez estás en un momento donde ya oraste y aún no ves el cambio completo. No concluyas prematuramente que Dios no respondió. Pregúntate si tal vez está trabajando en dimensiones que todavía no percibes. La precisión divina a menudo supera la comprensión humana, y aquí surge una invitación profunda. En lugar de luchar contra el tiempo, puedes usar este momento para profundizar tu dependencia. Porque depender de Dios no es resignación pasiva, es acto consciente de confianza. Y eso nos lleva a un punto crucial que desafía la cultura moderna de autosuficiencia. Vivimos en una cultura que exalta la autosuficiencia. Se nos enseña que debemos ser fuertes, independientes, capaces de resolverlo todo sin ayuda. Pedir apoyo muchas veces se interpreta como debilidad.
Pero espiritualmente, esa mentalidad puede convertirse en un obstáculo profundo, porque el Evangelio no se construye sobre autosuficiencia, sino sobre dependencia consciente de Dios. El Salmo 70 es una declaración abierta de necesidad. David no intenta demostrar competencia emocional. No dice, yo puedo manejar esto. Dice, socórreme. Esa palabra implica incapacidad propia y confianza en poder externo. Desde una lógica clara, reconocer tu límite es un acto de honestidad intelectual. Fingir autosuficiencia es negar la realidad. Piensa en esto con serenidad. Si realmente fueras autosuficiente, no sentirías angustia cuando las circunstancias te superan. Pero la presión revela límite, y el límite no es vergüenza. Es recordatorio de que no fuiste diseñado para cargar el mundo solo. Fuiste diseñado para relacionarte con el Creador. Jesús mismo enseñó esta dependencia. En Juan 15 habló de la vid y los pámpanos. Dijo que separados de Él nada podemos hacer. Esa declaración no humilla, ubica correctamente. Reconocer que necesitas a Cristo no te reduce, te conecta con la fuente de vida. La autosuficiencia espiritual crea aislamiento. Te convence de que debes resolver tu ansiedad, tu miedo y tus crisis con tu propia fuerza mental. Pero cuando esa fuerza se agota, el vacío se vuelve más profundo. La dependencia, en cambio, abre espacio para intervención divina. No te deja solo frente a la tormenta. Desde una perspectiva racional, depender no significa abandonar responsabilidad. Significa reconocer que hay dimensiones que superan tu control. Puedes actuar, trabajar, tomar decisiones, pero no controlas cada variable. Cuando aceptas eso, la presión disminuye. Dejas de intentar ser omnipresente y omnipotente. Hay una valentía especial en decir, necesito ayuda. No es derrota, es madurez. David, siendo rey, no tuvo problema en escribir un salmo de urgencia, no protegió su imagen, protegió su relación con Dios. Esa prioridad es lo que sostuvo su vida espiritual a lo largo de crisis intensas. Tal vez tu lucha hoy no es solo con la ansiedad, sino con la idea de que deberías poder manejarla solo. Pero el Salmo 70 te invita a hacer lo contrario. Te invita a depender, a clamar, a reconocer que Dios es pronto auxilio. Cuando eliges depender, algo cambia internamente. Ya no enfrentas la situación como único responsable del desenlace. Comienzas a caminar sabiendo que hay una mano mayor sosteniendo el proceso. Esa conciencia transforma tu manera de respirar, de pensar y de decidir, pero esta dependencia no debe quedarse en concepto abstracto. Necesita traducirse en práctica diaria, necesita convertirse en hábito espiritual concreto. Y eso nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Cómo puedes orar el Salmo 70 en medio de la crisis real que estás viviendo ahora? Orar el Salmo 70 en medio de una crisis no es repetir palabras de memoria sin conciencia. Es apropiarte del clamor y convertirlo en expresión personal. David escribió desde su realidad. Tú puedes hacer lo mismo desde la tuya. La clave no es la repetición mecánica, es la intención consciente. Comienza diciendo el versículo en voz alta. Oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, Señor, a socorrerme. No lo digas como fórmula religiosa. Dilo como quien reconoce que necesita intervención real. La voz audible tiene impacto en tu interior. Cuando escuchas tus propias palabras dirigidas a Dios, refuerzas la decisión de depender. Luego personaliza la petición. En lugar de quedarte en generalidades, identifica aquello que te está presionando. Apresúrate a socorrerme en esta ansiedad. Apresúrate a librarme de este temor. Esa especificidad cambia el enfoque. No estás orando en abstracto, estás llevando tu situación concreta al Señor.
Desde una perspectiva racional, este acto organiza tu mente. En vez de dejar que los pensamientos se mezclen de manera caótica, los colocas delante de Dios con claridad. La oración se convierte en estructura interna. Nombras el problema y lo presentas al Padre. Eso reduce la confusión mental. Repite el salmo cuando la ansiedad regrese, no como acto supersticioso, sino como disciplina espiritual. Cada vez que la presión intente dominar, responde con clamor dirigido. El pánico te impulsa a repetir pensamientos negativos. La oración te impulsa a repetir verdad. También puedes combinar el Salmo 70 con Filipenses 4. Después de clamar, agradece, no porque todo esté resuelto, sino porque reconoces quién es Dios. Ese equilibrio fortalece la confianza. El agradecimiento no ignora la crisis, la coloca bajo la soberanía divina. Haz de esta oración un hábito, no solo un recurso de emergencia. Si la practicas en momentos de calma, cuando llegue la presión, no te será ajena. La mente ya sabrá a dónde dirigirse. El corazón ya reconocerá el camino del clamor. El Espíritu Santo participa en este proceso. Mientras pronuncias la oración, Él intercede y alinea tu interior con la voluntad del Padre. No estás recitando palabras vacías. Estás entrando en cooperación con la acción divina. Tal vez hoy estás escuchando esto en medio de una situación urgente. No esperes a sentirte más tranquilo para comenzar. Empieza desde donde estás, desde la tensión, desde la incertidumbre, desde el cansancio. El Salmo 70 no exige condiciones ideales, nació en medio de presión y ahora estamos entrando en un momento decisivo. No basta con entender cómo orarlo, necesitas vivirlo. En el siguiente instante vamos a hacer algo más profundo. No solo aprenderás, participarás. Prepara tu corazón, porque vamos a unir este clamor con una oración que puede marcar un cambio real en tu interior ahora mismo. Detente por un momento y haz algo consciente. No sigas escuchando como quien recibe información más. Lo que viene ahora no es teoría, es experiencia. Hasta aquí has entendido que la urgencia puede transformarse en clamor, que Dios no se molesta con tu desesperación, que Jesús extiende la mano cuando gritas y que la paz prometida puede guardar tu mente. Ahora necesitas posicionarte internamente. Recuerda lo que hemos visto. David fue escuchado en su angustia. Pedro fue sostenido en medio de la tormenta. Filipenses afirma que la paz puede custodiar tu corazón. Romanos declara que todo aquel que invoque será salvo. Estas no son frases aisladas, son principios espirituales que revelan el carácter activo de Dios. Tal vez llevas tiempo acumulando tensión. Tal vez has estado fuerte para todos, pero por dentro te sientes agotado. Este es el momento de dejar de sostener la apariencia. No estás frente a un Dios distante. Estás delante de un Padre que escucha, de un Hijo que salva y de un Espíritu que intercede. Cierra tus ojos si puedes, no como ritual, sino como acto de enfoque. Aparta distracciones. No necesitas sentir algo extraordinario para que Dios actúe. Necesitas disposición, necesitas honestidad. Pregúntate con claridad, ¿qué es lo que hoy requiere un apresúrate delante de Dios? Identifícalo, no lo minimices, no lo disfraces. Ponle nombre en tu interior. Esa claridad es parte del proceso de sanidad. El Espíritu Santo está presente, no como emoción pasajera, sino como ayuda real. Él conoce tu mente acelerada, conoce tus temores ocultos, conoce tus preguntas sin respuesta y no está esperando que tengas todo ordenado para intervenir. Está listo para actuar cuando tú te abras. No estamos llegando a un cierre superficial, estamos entrando en un punto de decisión. El Salmo 70 no es solo texto antiguo, es un modelo de entrega urgente y en el siguiente momento vamos a convertir ese modelo en una declaración directa delante de Dios. Prepárate,
No escuches la oración como espectador, haz la tuya. Deja que cada frase conecte con tu realidad, porque lo que estás a punto de declarar puede traer una paz que no depende de la circunstancia, sino de la presencia activa de Dios en tu vida. Padre Celestial, me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, no desde mi fuerza, sino desde mi necesidad. Hoy no quiero esconder mi urgencia, como David clamo. Apresúrate a librarme, apresúrate a socorrerme. Tú conoces exactamente lo que está presionando mi corazón en este momento. No necesito explicártelo todo, pero decido presentarlo delante de ti con sinceridad. Señor Jesús, así como extendiste la mano a Pedro cuando comenzó a hundirse, extiende tu mano hacia mí ahora. Si mi mente se ha llenado de temor, sosténme. Si la ansiedad me ha robado el descanso, tráeme estabilidad. No quiero seguir intentando resolverlo todo con mis fuerzas limitadas. Reconozco que necesito tu intervención. Padre, tu palabra declara que eres pronto auxilio en la tribulación. Hoy me aferro a esa verdad. No permitas que la desesperación gobierne mi interior, que todo pensamiento que me acusa o me paraliza retroceda en tu presencia, que aquello que intenta robar mi paz pierda autoridad delante de tu poder. Espíritu Santo, intercede por mí en esta hora. Toma mis palabras imperfectas y preséntalas delante del Padre. Guarda mi mente como promete Filipenses. Coloca tu paz como centinela en mi corazón. No quiero vivir dominado por el pánico. Decido transformar mi miedo en clamor dirigido hacia ti. Señor, no ignoro mi realidad, pero tampoco ignoro tu fidelidad. Tú no cambias, tú no te retrasas por descuido. Tú actúas con precisión. Confío en que incluso ahora estás obrando en dimensiones que no veo. Aunque el resultado externo aún no sea visible, recibo la paz que Jesús prometió. Declaro que no estoy solo. Declaro que mi ayuda viene de ti. Declaro que esta urgencia no me destruirá, sino que me acercará más a tu presencia. Entrego el control que nunca fue mío. Entrego la carga que he estado sosteniendo en silencio. En el nombre de Jesucristo, recibo tu paz ahora. Que mi corazón se aquiete, que mi mente se ordene, que mi espíritu descanse en tu cuidado, y que esta oración marque un nuevo comienzo en mi forma de enfrentar cada presión. Amén.